Bueno, bienvenidos chicos a este video donde vamos a estar hablando más que nada sobre algo nuevo para ustedes, que es la estequiometría. ¿Sí? Como todo, obviamente la estequiometría tiene una definición que es la siguiente. La estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones matemáticas. Ok, vamos a meter un poco más de matemáticas entre los elementos, ¿sí? En los compuestos, o sea, cómo están compuestos, los compuestos, de qué están hechos, cuántos elementos tienen y cuántos de esas clases de elementos tienen, ¿verdad? A eso se llama composición estequiométrica. Y también las relaciones matemáticas entre los pesos y o volúmenes de los reactantes o de los reactivos y de los productos de una reacción. ¿Sí? A eso se le llama estequiometría de reacción. Y para recordar un poco, una reacción química, como la que tenemos acá, abajito, tiene dos partes, divididas por una flecha. Tiene la parte que está antes de la flecha, que se llama reactivos, ¿sí? En este caso el cloro diatómico forma una molécula de cloro, entonces acá tenemos la representación más gráfica. Y también el hidrógeno molecular que está hecho de dos átomos de hidrógeno. Una molécula de hidrógeno con una molécula de cloro, en este caso son los reactivos. Y después de la flecha está la otra parte de las reacciones químicas, que es el producto. En este caso, ácido clorhídrico. ¿Sí? Ácido clorhídrico y tenemos dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Cómo yo leo entonces una reacción química? Para repasar un poquito. Y puedo decir, bueno, una molécula de cloro más una molécula de hidrógeno me da como producto dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Ok? Eso para repasar un poquito las reacciones químicas que ya vimos allá en primer año. Entonces, esta rama de la química que se llama estequiometría estudia las relaciones matemáticas entre lo que dijimos mediante la información cuantitativa, ¿sí? Expresada por las fórmulas químicas, las ecuaciones químicas y las leyes químicas. ¿A qué se refiere información cuantitativa? Y se refiere a cuánto hay de cada cosa. Justamente lo que nosotros hicimos recién. Dos átomos de cloro forman una molécula de cloro, con dos átomos de hidrógeno que forman una molécula de hidrógeno, me dan dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Sí? Cuantitativa, cuánto hay de cada cosa. Y vamos a empezar viendo lo último, ¿verdad? Lo último que mencionamos, que era sobre las leyes químicas. Vamos a ver algunas leyes en este video y vamos a tratar de explicar de la mejor manera todo con ejemplos, ¿sí? La primera ley que vamos a ver es la ley de conservación de la materia. Es una de las primeras leyes que se ve cuando se estudia química y es una ley bastante sencilla. La ley de conservación de la materia de Lavoisier, o como se lea, nos dice que la materia no se crea ni se destruye. ¿Sí? Yo no puedo crear materia de la nada y no puedo destruir materia de la nada. Esa es una ley. Se comprueba. Por eso, bueno, ya es algo comprobado y por eso es una ley. A eso quiero llegar. La cantidad de materia durante una reacción química común no sufre cambios observables. Cuando se quema, por ejemplo, una muestra de magnesio como la que tenemos en la reacción de abajo, em, la muestra de magnesio se quema en el aire, ¿sí? En presencia de oxígeno. Entonces, este magnesio se combina con el oxígeno para formar óxido de magnesio que tenemos en el producto, ¿sí? Que es un polvo blanco. El magnesio metálico, entonces, se combina con el oxígeno, se quema en presencia de oxígeno para formar el óxido de magnesio, que es un polvo blanco. ¿Ok? Cuando se pesa el producto de la reacción, cuando yo agarro el óxido de magnesio y llevo a la balanza, em, este óxido de magnesio es más pesado que la muestra original de magnesio, ¿sí? O sea, vamos a suponer que yo tenía magnesio puro. El magnesio puro yo saco del frasco, el magnesio empieza a reaccionar con el oxígeno y después ya pierde, por ejemplo, su color metálico, ya pierde su brillo metálico,
ya pierde esas características que le hacían el magnesio, ¿verdad? Las características propias, ¿por qué? Porque ya está reaccionando con el oxígeno. Si yo le prendo fuego a esto, va a reaccionar mucho más rápido. Y al final voy a obtener el óxido de magnesio que si yo llevo a la balanza va a ser mucho más pesado que el magnesio puro que yo tenía al comienzo. Este incremento en la masa de óxido de magnesio se debe justamente a la combinación del oxígeno con el magnesio para formar óxido de magnesio. ¿Sí? Entonces, veo que no es que se destruyó y tampoco que yo creé óxido de magnesio. Este magnesio reaccionó con el oxígeno y dio como producto óxido de magnesio. Muchos experimentos han demostrado que la masa del óxido de magnesio es exactamente igual a la suma de las masas de magnesio y de oxígeno que se combinan para formarlo. Entonces, si yo tengo acá, bueno, la masa atómica o el peso, la masa atómica expresada en gramos o un mol de magnesio, corresponde a 24 gramos. Acá yo tengo 2 moles de magnesio. Este 2, vamos a ver enseguida, que me quiere decir que hay 2 moles, 2 volúmenes, 2 moléculas, dependiendo de cómo yo voy a trabajar con la estequiometría. En este caso yo agarro como 2 moles. ¿Sí? Y 2 moles, 2 por 24 son 48 gramos. 2 moles de magnesio pesan 48 gramos. Reaccionan con 32 gramos de oxígeno. El oxígeno monoatómico tiene una masa de 16 gramos por mol, pero acá tenemos una molécula de oxígeno, o sea, hay 2 átomos de oxígeno, por ende 32 gramos. Si yo sumo 48 con 32, me va a dar 80 gramos, ¿sí? Que corresponde a los 2 moles de óxido de magnesio que obtengo como producto. ¿Está? Entonces veo que en mi producto es más pesado porque se combinó con otra sustancia, con otro elemento. ¿Ok? Y eso muchas veces no se observa a simple vista, obviamente porque el oxígeno es un gas a nuestra temperatura normal y a nuestra presión normal, entonces no observo esa reacción, no observo que hay una mezcla. Sí puedo observar un cambio en el magnesio metálico, que les voy a dejar después un video para que vean aparte de este. Bien, la segunda ley que vamos a ver es la ley de las proporciones definidas o ley de las proporciones constantes. ¿Sí? Al, al combinarse un elemento con otro para formar un compuesto, lo hace siempre en la misma proporción o porcentaje de masa. Es decir, la proporción de masa con que se combina un elemento con otro debe mantenerse constante. Y tenemos ahí ejemplos del agua y tenemos ejemplos del ácido clorhídrico. Vemos que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? 2 átomos de hidrógeno. Acá en el dibujito, 2 átomos de hidrógeno. Y tiene un átomo de oxígeno. Acá está el átomo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, un átomo de oxígeno son 16 gramos por mol. ¿Ok? Y entonces, en el agua tengo 16 gramos de oxígeno, 2 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Porque cada hidrógeno tiene un gramo por mol. Entonces, si yo quiero duplicar la cantidad de oxígeno, se duplicaría también siempre la cantidad de hidrógeno. Si quiero triplicar la cantidad de oxígeno en el agua, o quiero crear agua con el triple de oxígeno, entonces también se va a triplicar el hidrógeno, la cantidad de hidrógeno. Lo mismo con el ácido clorhídrico. Tengo un átomo de hidrógeno, tengo un átomo de cloro. El átomo de cloro pesa 35 gramos por mol y el átomo de hidrógeno 1 gramo por mol tiene. Si yo duplico la cantidad de cloro, acá 71, se va a duplicar también la cantidad de hidrógeno. ¿Ok? Entonces siempre se mantiene constante esa proporción de masa con la que se combinan los elementos. ¿Sí? Esta es la segunda ley que vemos. La ley de las proporciones definidas o constantes. Diferentes muestras puras de un compuesto siempre contienen la misma o los mismos elementos en la misma proporción en masa. ¿Sí? O sea, no importa yo cuánta cantidad de agua junte en un vaso, en un balde, en un bidón de 100 litros, siempre esa muestra de agua pura, si es pura, va a contener siempre 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No importa yo cuántos kilos de sal, cloruro de sodio tenga,
Si tengo un poquito nomás para ponerle a mi asado, si tengo medio kilo, si tengo una camionada, no importa. Siempre va a estar un átomo de sodio, que tenemos acá, y un átomo de cloro. ¿Sí? Siempre. Si se hace reaccionar en condiciones cuidadosamente controladas, por ejemplo, 10 gramos de cloro, ¿sí? Con 10 gramos de sodio, voy a probar que los 10 gramos de cloro no reaccionan con todo el sodio, sino que con una porción nomás de él, específicamente con 6,48 gramos de sodio. ¿Sí? Exactamente. O sea, 10 gramos de cloro sí o sí reaccionan con 6,48 gramos de sodio. Acá está mal, este tiene que ser 10 gramos nomás. Bueno, si yo agarro 10 gramos de cloro y 10 gramos de sodio, al final voy a obtener cloruro de sodio con una masa de 16,48 gramos. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el resto del sodio que no reaccionó? Y está ahí, pero no reacciona, está en exceso, se llama. ¿Sí? ¿Esto por qué ocurre? Porque existe la ley de las proporciones definidas o constantes. Yo puedo hacer reglas de tres. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, 35,5 gramos de cloro van a reaccionar con 23 gramos de sodio siempre porque acá está la proporción. De acá yo saco esto. 35,5 con 23 gramos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, y acá está mal también, voy a cambiar en vivo y en directo, si yo tengo 10 gramos de cloro, ¿sí? Y quiero hacer reaccionar con 10 gramos de sodio, ¿sí? O quiero saber, estos 10 gramos de cloro, ¿con cuántos gramos de sodio va a reaccionar para que se mantengan las proporciones definidas o constantes? Y el resultado es 6,48 gramos, ¿ok? Si en vez de tener 10 gramos de cloro tuviéramos 20, la cantidad de sodio que se va a consumir se va a duplicar, ¿sí? Si en vez de tener 10 gramos de cloro tengo 20 gramos de cloro, entonces, o sea, acá qué es lo que estoy haciendo, duplicando la cantidad de cloro. Entonces la cantidad de sodio que se va a consumir en esta reacción también se va a duplicar, ¿sí? Si disminuyo la cantidad de cloro, en vez de 10 tengo 7,61, entonces el sodio también, o la cantidad de sodio que va a reaccionar con ese cloro va a disminuir también. Siempre en la misma proporción, ¿sí? Y esto puedo jugar con los números un montón de veces. Por eso capaz alguna vez alguna reacción química básica que habrán hecho, ven que una reacción ocurre, pero cierto tiempo nomás dura y no todo lo que ustedes ponen se consume, por ejemplo, en la reacción. Esto es por la ley de las proporciones definidas o constantes. ¿Sí? Em, Esto también yo puedo deducir y ya que estoy editando en vivo con este video, yo puedo deducir de la composición porcentual de la sal o de la molécula que yo estoy formando, ¿verdad? La composición porcentual del cloruro de sodio me dice que tiene 39,34% de sodio y 60,66% de cloro. O sea, tiene mucho más cloro que sodio, ¿sí? Por ende, siempre, si yo doy una masa de cloro para reaccionar, siempre el sodio va a reaccionar en menor cantidad. Por esta ley, por esa ley. Y sí, y punto, prácticamente. Entonces acá se dice que el cloro es el reactivo limitante. ¿Y por qué? Porque el cloro no reacciona con todo. Cuando el cloro termina de reaccionar con esto, por ejemplo, cuando esos 10 gramos de cloro terminan de reaccionar con los 6,48 gramos de sodio, el resto del sodio no reacciona. ¿Por qué? Porque ya no tengo cloro. Entonces el cloro limita mi reacción. Por eso se le llama reactivo limitante. ¿Ok? Entonces tenemos dos ejemplos que voy a llevar a la pizarra para que podamos resolver, ¿sí? Y seguro va a ser en otro video, así es que, y después vamos a ver ya la tercera ley, que es la ley de las proporciones recíprocas. Vamos a ver dos leyes más o tres leyes más y después metemos ejercicios a full. Hasta acá dejamos este video y en el próximo video ya hacemos nuestro ejemplo.